Bueno, buenas tardes, gracias por estar, por acompañarnos. Y bueno, cuando nos propusimos presentarles este panel, la idea era tratar de acercar conocimiento a un tema que nosotros vemos, quizá no tanto en Argentina, pero vemos en distintas partes del mundo, que despierta cierta preocupación y a su vez interés. Y creemos que a través del conocimiento que las distintas ponencias que vamos a escuchar nos van a acercar, va a permitir difundir las bondades de estas tecnologías, las calidades que tenemos en estos alimentos y darnos cuenta del valor que tiene y alejar todas esas, digamos, percepciones negativas que a veces se tienen cuando hay desconocimiento, cuando hay oscuridad en las cosas. Así que nada más, los dejo, en primer lugar, le dejo la palabra al director nacional de biotecnología, que es Martín Lema. Voy al... tengo el... Bueno. Sí, ¿dónde está el que dice Lema? Sí. Bueno. Gracias, Alejandro. ¿Cómo querés que nos paramos, nos sentamos? Como quieras. Bueno, entonces me voy a poner cómodo. Bueno, voy a tratar de ser breve porque las dos expositoras que me siguen tienen información muy buena para compartir con ustedes. Además, son dos colegas que aprecio mucho y en particular Adriana se vino todo el camino desde Colombia. Así que vamos a tratar de aprovechar que está acá para sacar toda la información que podamos. Yo les voy a comentar un poco, para entrar en tema, cuestiones generales sobre el uso de los organismos genéticamente modificados o los cultivos transgénicos, como también lo llaman, en la agricultura, su sistema regulatorio y la experiencia que tenemos en Argentina. Entonces, en términos generales, en casi todos los países del mundo hay un objeto que es regulado por el Estado, que se denomina organismo genéticamente modificado. También se utilizan las palabras transgénico o cultivo biotecnológico para designarlo. Si bien hay distintas definiciones de qué es este producto que el Estado regula, todas ellas lo que tienen en común es que hay una transferencia de material genético de otros organismos a un cultivo. Esto que sea regulado significa que los desarrolladores tienen primero que demostrar ante el Estado que este producto es seguro antes de su liberación comercial. Se le hacen una serie de estudios relacionados con la seguridad hacia el medio ambiente, con la seguridad hacia las personas o los animales que puedan ingerir los alimentos derivados de esos cultivos, y si se encuentra que son seguros, se permite su liberación comercial. De eso es de lo que estamos hablando cuando hablamos de regulatoria y uso de cultivos genéticamente modificados. En general, hay dos grandes etapas desde el punto de vista de lo que es la bioseguridad. Por un lado está la etapa experimental, esto es, desde que el cultivo genéticamente modificado fue desarrollado en un laboratorio hasta que se demuestra que es seguro. Para demostrar del todo que ese producto es seguro hay que hacer una serie de estudios y parte de ellos solo se pueden hacer a campo, solo se pueden hacer con el cultivo creciendo en condiciones realistas. Entonces se hace una vez que se desarrolla un cultivo mejorado por biotecnología, se hace una serie de estudios en laboratorio. Si salen bien, se hace una serie de estudios en invernadero y si salen bien, se sale a campo y se hacen ensayos a campo. Estos ensayos a campo son regulados por el Estado, son el primer objeto de análisis de bioseguridad que hacen, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura de la Argentina con el apoyo del SENASA y el INASE, y son experimentos controlados, se hacen en una parcela, se cultiva, se mide lo que hay que medir y luego se remueve ese cultivo genéticamente modificado y jamás entra en la cadena alimentaria mientras está en etapa, o en el comercio en general, mientras está en una etapa de ensayo, etapa experimental. Una vez que se
realizaron varias temporadas de ensayos a campo y se midió cómo ese cultivo interacciona con el medio ambiente, cómo ese cultivo, cómo es la composición de los alimentos que se derivan de ese cultivo. Se reúne una carpeta de información que es evaluada, y ahí entramos en otra etapa de la bioseguridad, que es la evaluación para uso comercial. Si desde los organismos de Contralor del Estado se considera que hay evidencia suficiente de que este producto es seguro, entonces recién entonces se permite su autorización comercial. ¿Cómo se hace la evaluación? Es algo que obviamente no se puede contar en 10 minutos, pero lo básico, el núcleo, se puede decir que es un ensayo comparativo, un análisis comparativo. Cuando hay un nuevo maíz o una nueva soja, un nuevo algodón, remolacha, caña de azúcar, lo que sea, genéticamente modificado, se compara su comportamiento en el medio ambiente y su composición de los alimentos derivados con los mismos valores o lo que uno puede medir en lo que se llama la contraparte convencional. La contraparte convencional es el mismo cultivo sin la modificación genética. Así que básicamente se compara que sea igual. A veces estos cultivos son cambiados para obtener una diferencia sustantiva. Por ejemplo, pueden ser mejorados para ser más nutritivos. Entonces, obviamente, ahí hay una diferencia, no va a ser igual que el convencional. Se evalúa que en todo lo demás sea igual que en convencional y donde hay una diferencia manifiesta o a propósito, que esa diferencia no sea perniciosa, que siempre sea beneficiosa. Eso básicamente es el núcleo, el hueso de los controles estatales previos a que estas tecnologías puedan ser ofertadas y puedan ser utilizadas por un productor. Se trata de análisis que son nacionales y que por ahora no existe el reconocimiento cruzado. Es decir, que muchos de los cultivos genéticamente modificados que se utilizan en el mundo han sido evaluados 10, 20, 15 veces por gobiernos diferentes en momentos diferentes. Esto ni siquiera pasa, a veces con los fármacos incluso, que es una cuestión bastante sensible, existe el reconocimiento cruzado. Un país puede reconocer que las evaluaciones hechas por otro país son confiables y simplificar la evaluación nacional. En los cultivos genéticamente modificados, como es una tecnología más reciente, eso todavía no existe. Y cada país repite nuevamente las evaluaciones. Así que no solamente están muy evaluados, sino que están reiteradamente evaluados por comisiones técnicas de distintos países que lo miran con distintos enfoques. ¿No anda bien? Pero estas evaluaciones además se guían por estándares internacionales. En relación a la inocuidad, y Adriana va a entrar más en ese tema seguramente, los estándares de cómo evaluar un cultivo genéticamente modificado y los alimentos derivados de él en particular, derivan de un instituto internacional que es el Código Alimentario Internacional o Codex Alimentarius, que es una institución formada por las Naciones Unidas. Genera las reglas o las recomendaciones de cómo los gobiernos tienen que evaluar la inocuidad alimentaria. Y después, respecto de la seguridad hacia el medio ambiente, existen múltiples organizaciones, está la OSD, está el Protocolo de Cartagena, que generan también orientación de cómo los gobiernos tienen que analizar que estos nuevos cultivos sean tan seguros como los cultivos convencionales. La siguiente. Bien. Algunos detalles más sobre cómo funcionan estos sistemas regulatorios y las particularidades del sistema argentino. El sistema que estoy describiendo es un sistema regulatorio sanitario, es decir, que se fija en la seguridad del producto. A veces se habla laxamente de otros tipos de regulaciones, por ejemplo, la propiedad intelectual tiene sus regulaciones, puede haber regulaciones en relación a la eficacia de un producto, pero las regulaciones que son específicas de los OGMs, las regulaciones en las cuales trabaja la CONAVIA, el SENASA, el INASE, son regulaciones de tipo sanitario. Su objetivo principal es ver que estos productos sean seguros antes de su puesta en el mercado. Como les comentaba, hay un proceso de evaluación y de autorización que es requisito. Estos productos no pueden salir al mercado sin haber pasado antes por estos controles. Hay una división funcional, no es que hay una sola persona o un solo grupo de personas que evalúan todos los aspectos. En Argentina tenemos 3 grandes divisiones. Hay una evaluación de seguridad hacia el agroecosistema o el medio ambiente, una evaluación de seguridad de los alimentos que se derivan de esos productos, de esos cultivos genéticamente modificados, y también hay una evaluación del impacto comercial, o sea, cómo va a cambiar
la comercialización de ese producto adentro y afuera del país con la introducción del cultivo genéticamente modificado, y además sí puede llegar a tener algún impacto en la productividad. Con esas 3 grandes evaluaciones, que están hechas cada una de ellas por grupos de personas numerosos, por ejemplo, en la CONAVIA tenemos 25 instituciones y 54 representantes, además de un equipo técnico que los asiste en la evaluación. Esos 3 dictámenes, les decía, confluyen en lo que usualmente se denomina la autoridad de aplicación, que en nuestro país es el secretario de agregado de valor, en este momento el ingeniero Roulet. Ese secretario de Estado reúne los 3 dictámenes técnicos y, como autoridad política, decide o no el otorgamiento del permiso para la comercialización y de los permisos para la experimentación que mencionaba antes también. El sistema regulatorio argentino esta descripción que hago es bastante general, con matices, se hace de la misma manera en otros países del mundo. Argentina hace un poco más de hincapié en tener además una tercera evaluación de impacto productivo y comercial, no todos los países lo hacen, pero la evaluación de inocuidad y la evaluación ambiental y el hecho de que se responde a una autoridad de aplicación política es el esquema usual en todos los países. Nuestro sistema, en particular otras cuestiones propias o destacables que podemos mencionar al pasar, es uno de los más experimentados del mundo, el segundo en antigüedad en Latinoamérica y el más antiguo de funcionamiento continuo. Fue uno de los primeros que empezó a analizar y supervisar experimentos con OGMs a campo, uno de los primeros en autorizar cultivos genéticamente modificados. Tiene competencia sobre plantas, animales y microorganismos genéticamente modificados, tiene una diversidad de actividades de evaluación y de responsabilidades. Tiene una enorme trayectoria en vinculación internacional, no solamente tenemos un diálogo fluido y cooperamos con otros países que también son líderes o pioneros en materia regulatoria, como puede ser desde Canadá, Estados Unidos, Sudáfrica, que es como un equivalente nuestro para lo que sería el continente africano, la Unión Europea, China como un importante comprador de productos argentinos. Tenemos un diálogo con otros sistemas regulatorios desarrollados, pero además tenemos una enorme actividad de transferencia hacia países que han empezado más tarde para que desarrollen sus marcos regulatorios en esta materia. Somos uno de los países que más intensamente ofrece colaboración. Tenemos, en los últimos 3 años, hemos intervenido en 60 capacitaciones a países extranjeros y recientemente la FAO, la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas, le otorgó a la CONAVIA, o sea, a la Comisión Nacional Asesora en Biotecnología Agropecuaria de Argentina, el estatus de centro de referencia en bioseguridad de OGM. Esto quiere decir que cuando a la FAO un tercer país le pide asistencia o hay que desarrollar criterios respecto de la biotecnología de los OGMs y su bioseguridad, naturalmente recurre a la CONAVIA de Argentina para que le preste el apoyo técnico. Eso es una muestra, no es la única actividad que tenemos, pero es una muestra de hasta qué punto nuestro sistema es reconocido por la seriedad de su trabajo y por la trayectoria acumulada y por su capacidad de dialogar o de vincularse con los demás países. Bien, para poner esta primera charla un poco en el contexto del tema general de esta reunión de APRESID, ¿por qué es relevante hablar de OGMs, entre otras cuestiones? Por su gran aporte a la sustentabilidad. Para muchos de los que ya tienen experiencia realizando siembra directa, quizás les estoy diciendo algo que es recontrasabido, pero los OGMs en las 2 décadas de experiencia de los cultivos genéticamente modificados, en las 2 décadas de experiencia que tenemos acumuladas en Argentina y en otros países, han mostrado un gran potencial de contribución a la sustentabilidad, entendida en un sentido muy amplio. O sea, no solamente, por ejemplo, facilitando muchísimo la siembra directa, reduciendo la necesidad de aplicación de insecticidas y otros plaguicidas, o permitiendo elegir dentro del menú de plaguicidas disponibles aquellos que son menos tóxicos para las aplicaciones,
permite una mayor productividad intrínseca y esto contribuye a la sustentabilidad porque si puedo producir la misma cantidad en menos tierra, entonces no tengo que expandirme o la expansión de la frontera agrícola no es tan importante como sería si no contara con la tecnología. Y otra cuestión importante que empieza a asomar con las herramientas biotecnológicas en general, sean los cultivos genéticamente modificados, los inoculantes para plantas y otras herramientas, es que comparadas con otras tecnologías que vamos a necesitar para producir cada vez más alimentos y otros agroproductos, y que todas van a ser necesarias, ninguna es por sí misma la bala de plata, lo que aporta la biotecnología o el ángulo desde el que aporta usualmente la biotecnología es el de las soluciones in vivo, es decir, el propio organismo genera esa nueva característica que es necesitada o la solución que se requiere. Entonces, un ejemplo muy grosero, si hay un problema de déficit de agua, una solución clásica sería llevar el agua. Y eso implica infraestructura, construcción, gastos fijos, implica retirar agua de otro lado, de competir con alguna otra actividad que demanda agua. En cambio, si eso puede reemplazarse o mitigarse o complementarse con cultivos que demanden menos agua o que la utilicen en forma más eficiente, esa solución, el único costo que tiene, el único costo fijo que tiene es el sol y la tierra y lo que necesita ese organismo para vivir. Lo mismo un microorganismo que fija nitrógeno versus fertilizar con urea. Entonces, lo interesante de todas las soluciones van a ser usadas y van a ser complementarias, pero la biotecnología aporta mucho a la sustentabilidad desde el punto de vista de las soluciones in vivo. Y con eso termino. Muchas gracias. ¿Se oye? No, no se oye. ¿Sí se oye? ¿Sí? Ah, ok. Bueno, muchas gracias a los organizadores por haberme invitado a estar nuevamente en Argentina, por primera vez en Rosario, pero ya varias veces en otras ciudades argentinas, pero sobre todo el gusto de compartir panel con dos grandes colegas y amigos desde hace ya varios años. A mí me han pedido que hable con ustedes sobre etiquetado de los alimentos derivados de organismos genéticamente modificados y cuando me plantearon este tema, desde Apresido un poco, fue un reto, porque suele ser un tema de interés para la industria de alimentos, visto para la industria de alimentos, para el consumidor final, y era el reto de tratar de ponerlo en términos y que se entienda de por qué el agricultor tendría que ver finalmente con un tema tan focalizado para la industria de alimentos. Cuando uno quiere adentrarse en el tema de etiquetado, pero sobre todo de OGMs, y como lo decía Martín, quizás aquí en Argentina no se perciba tan fuertemente, pero en el resto del mundo sí, es con esto con lo que nos encontramos. Nos seguimos encontrando con imágenes de la oveja coliflor y la rana poroto, ¿es que le dicen ustedes? Arveja le decimos nosotros en Colombia, o el elefante acelga, pero últimamente con mucha fuerza empieza uno a encontrar imágenes de este tipo. Reclama qué es lo que hay en tu mesa, pregunta si es seguro, exige que no haya transgénicos en tu mesa, y empieza uno a revisar un poco qué está pasando en el panorama internacional y en países como Estados Unidos, y Gabriela va a entrar en mucho más detalle de lo que está pasando a nivel de percepción pública en países como Estados Unidos, en donde sus preocupaciones eran las grasas, el sodio, el azúcar, la obesidad, los estilos de vida saludable. Cada vez más empieza a aparecer OGMs como uno de los temas que a la comunidad le interesa, siempre ligado a las grandes corporaciones, siempre ligado a unos científicos locos en el laboratorio tratando de hacer cosas que supuestamente nos van a envenenar y nos van a hacer daño, lo que está pasando con los movimientos antivacunas, y el consumidor final tiene una mezcla de conceptos que finalmente están llevando un poco a la decisión de
compra al final de la cadena. Y un poco el etiquetado se ha vuelto en los últimos años en el caballito de batalla de esos grupos que no apoyan la tecnología, como una manera de decirle al consumidor: ojo, atención, aquí hay un riesgo, usted no lo seleccione. Y vamos a ver un poco cómo ese etiquetado, sobre todo en Latinoamérica, está empezando a tener un impacto fuerte y cómo a lo largo de la cadena de producción, ya no solo a la industria de alimentos le está impactando, sino cómo incluso este tema está llegando a tocar fuertemente a los agricultores. Muy a grandes rasgos, en un tema que tiene todas las aristas que ustedes quieran, hay dos grandes modelos de etiquetado, un etiquetado que se llamaba obligatorio y un etiquetado que se llamaba voluntario, y ese voluntario está entre comillas a propósito, porque no es un voluntario en el sentido de rotula lo que quieras y si tú quieres rotula o no rotula, es un voluntario de hay ciertas condiciones bajo las cuales tú debes rotular y estas son las reglas del juego. Este etiquetado llamado obligatorio y que el modelo que se suele tener de referencia es lo que se sigue en Europa, es un etiquetado basado en proceso. Eso quiere decir que el simple hecho de que yo haya utilizado la modificación genética en alguno de mis ingredientes o materias primas ya es suficiente para que yo tenga que cumplir con unas reglas de etiquetado basado en unos umbrales, basado en la presencia de esos OGMs en esos ingredientes, pero igual manejan una serie de excepciones. No todo se rotula como se suele creer en Europa, no todo lo que tiene lecitina de soya y que utilizó soya transgénica necesariamente tiene que estar etiquetado. Hay unos umbrales, igualmente hay unas reglas de juego y hay unas excepciones bajo las cuales sí o no se rotula. En el caso particular del etiquetado voluntario, que les decía que no es un voluntario absoluto como haz lo que quieras, es un etiquetado que está más basado en el hecho de la equivalencia sustancial, en donde yo rotulo esa diferencia. Si hay un cambio en la composición nutricional, lo que rotulo es el hecho del cambio, el mayor contenido de la vitamina A, por mencionar cualquier cosa, más no necesariamente el hecho del OGM. Subrayo Estados Unidos porque digamos que había venido siendo el modelo típico de ese llamado etiquetado voluntario por producto, es decir, que en el producto final, independiente de la técnica, en el producto final haya o no haya algo, y lo subrayo porque Estados Unidos está en un proceso de revisar su reglamentación y están precisamente ellos, deberían a finales de este año, comienzos del otro, expedirse nueva reglamentación de etiquetado y muy posiblemente con una tendencia hacia fijar umbrales y reglas bajo las cuales se debe etiquetar. ¿Qué está pasando en Latinoamérica? Latinoamérica, como en casi todo lo que solemos hacer, somos una mezcla de cosas y en los últimos 4 o 5 años ha habido un boom de reglamentaciones sobre etiquetado. Traté de agruparlos, estos países que ustedes ven acá son países que tienen una reglamentación específica sobre el etiquetado de los alimentos derivados de OGM, algunas bastante restrictivas, como es el caso de la reglamentación reciente de Bolivia, que entra a regir a finales de este año para los procesadores de alimentos y a regir el año entrante ya para los productores de alimentos de producción primaria. Es la primera norma a nivel mundial que establece que los alimentos de producción primaria deben llevar una etiqueta con este símbolo de OGMs, es decir, que si una mazorca que se vende en la plaza del mercado es de mazorca transgénica, pues deberá la señora en la plaza del mercado rotular. Y ese es un tema que para los agricultores bolivianos, por ejemplo, ni siquiera estaban enterados de esa norma y en este momento está en una fuerte discusión de qué van a hacer y cómo se va a manejar eso. Hay una serie de países en Latinoamérica que no tienen una norma específica sobre etiquetado, sin embargo en los códigos del consumidor o en otras normas hacen alguna alusión, o en el caso de Perú, que en este preciso momento está en la etapa de consultas ante la Organización Mundial del Comercio de una nueva norma de etiquetado. Y países en donde o definitivamente no hay una norma, se ha solicitado, como el caso de Costa Rica y Nicaragua, en donde en repetidas oportunidades han estado tratando de sacar una norma, pero a la fecha no hay nada, o como en el caso de Argentina, en donde hay claramente una decisión de
si son sustancialmente equivalentes, porque tengo que rotularlos de otra manera, pese a que ha habido algunas iniciativas en la Cámara de Diputados, pero que no han tenido, hasta donde yo conozco, mayor avance y relevancia. Rápidamente algunos ejemplos de lo que podría uno encontrar. Esta es una típica etiqueta que encuentra uno en Europa, en donde dice que tiene OGMs, en este caso es un maíz enlatado, que efectivamente pues era maíz genéticamente modificado y pues por ende deben rotularlo porque estaba por encima de lo por ellos establecido. El caso de los orgánicos, que es una condición para poder ser certificado como orgánico es que no tenga OGMs, y eso se declara en la etiqueta, como en este caso, que evita los ingredientes de la ingeniería genética, o algunos ejemplos de Brasil en donde utilizan el símbolo que, por cierto, en el último mes están en proceso de decisión si definitivamente lo eliminan o no de su reglamentación, porque la comunidad, el consumidor final, lo ha interpretado como una nueva señal de tránsito y esto era una buena forma de poderlos educar. Así que finalmente no ha cumplido el cometido que se esperaba. Y recientemente, yo creo que Argentina no es la excepción, hay un boom de este tipo de etiquetado y de certificaciones de libre de OGMs, de non-GMO, incluso en productos como la sal marina, que es un mineral, pero como eso vende, no importa, es gluten free y además es GMO y kosher y más o menos va a salvar a la humanidad, pero este es un boom fuertemente. Y aquí es donde quizás empieza uno a preguntarse qué tienen que ver los agricultores en esto, en qué les impacta ese etiquetado, que al que le debería preocupar es a la gran empresa de alimentos o a la pequeña empresa de alimentos, que es la que finalmente pone el alimento en la góndola. Y se empieza uno a encontrar con que hay unos consumidores que fuertemente están pidiendo esta certificación de non-GMO. Para el año pasado, solo en Estados Unidos se consideró que ha sido uno de los negocios de mayor crecimiento en toda la economía americana, por encima de otros temas que suelen ser típicos. Más o menos representó 13.5 billones de dólares en ventas, en servicio de esta certificación, y a la fecha hay cerca de 32.000 productos certificados que, como ustedes veían, hasta el aceite de aguacate, aquí se llama igual aguacate, palta, que no hay aguacate transgénico ni hay trigo transgénico, pero igual eso yo lo certifico como libre de OGMs. Y eso que están los consumidores empezando a pedir está empezando a sentirse a lo largo de la cadena de producción. Esa inclusión de organismos genéticamente modificados o de no organismos genéticamente modificados a lo largo de la cadena de producción, desde la granja hasta la mesa, tiene asociados una serie de costos, ya sea porque yo tenga que rotular que sí contiene porque estoy por encima de unas exigencias regulatorias, me implica una serie de evaluaciones de laboratorio, de detección, de trazabilidad, de si están aprobados, de si no están aprobados, etcétera. Y si no es OGM, vamos a ver cómo eso se está sintiendo aún más en la cadena, desde el primer eslabón de la cadena de producción. Cualquier cambio en las variedades hacia variedades no genéticamente modificadas puede aumentar los granos, el precio de grano entero y de esos ingredientes. La industria de alimentos lo que está empezando a sentir es que el meterse en estas certificaciones, aunque para ellos puede tener un plus de mercadeo, de todas maneras sí está costando más ese grano que utilizan para fabricar el cereal, para fabricar las galletas, para fabricar la salsa de soya, porque al agricultor, como vamos a ver más adelante, le está conllevando una serie de ajustes a su sistema de producción para poder proveer esa materia no modificada que me están pidiendo a mí. Entonces, estos productores de semillas y a lo largo de toda la cadena están viéndose forzados a cargar más valor a eso que me están pidiendo a mí, a ese grano premium, a ese grano que necesita una identidad preservada para que finalmente llegue a la industria de alimentos, que a su vez el consumidor le está pidiendo a mí, véndame algo que no tenga transgénicos. Esto que parece una lista larga y de hecho es bastante más larga, traté de resumirla en puntos más claves, es en donde se está sintiendo ese aumento de costos y se siente más en estas certificaciones de non-GMO. Les hablaba que es uno de los mercados de mayor crecimiento de estas certificaciones. Hay un ejemplo ya de OGMs que han empezado a salir del mercado
La papa New Leaf, que era una papa desarrollada por Monsanto con resistencia a escarabajos, fue aprobada, se alcanzó a comercializar y más o menos en el 2002-2003 sale del mercado básicamente porque Frito-Lay, porque Procter & Gamble deciden yo esto no lo utilizo. En el caso de Bolivia, por ejemplo, que es la reglamentación más restrictiva que hay a la fecha, que incluso piden que se etiqueten los productos derivados de los animales alimentados con OGMs, huevos, leche, carne, deben ser etiquetados, y de ahí para adelante otra cantidad de cosas. Hay empresas que ya empezaron a descontinuar productos, hay empresas que han empezado a formular productos que van a ir a Bolivia. Se prevé que para Perú va a pasar más o menos lo mismo porque es una norma también bastante restrictiva. En Ecuador salieron productos del mercado y muchas de estas grandes compañías, Mondelez, Procter & Gamble, PepsiCo, pero incluso las pequeñas locales están empezando a pedirle a sus proveedores: yo no quiero comprar maíz transgénico, yo no quiero comprar soya transgénica porque a mí me renta más tener el loguito de non-GMO porque vende más. Ayer lo comentábamos con Alexander, quizás en Argentina, al interior del mercado argentino no se sienta, porque el tema de percepción pública para ustedes es bastante mejor, el panorama es bastante mejor, pero ustedes sí exportan. Y a muchos de los proveedores de grano argentinos les están empezando a pedir este tipo de cosas, documentación de trazabilidad desde la granja hasta que usted me entrega a mí el producto en la puerta de mi empresa X para que entre a mis líneas de producción. Usted certifíqueme que usted está manejando granos con identidad preservada, y lo que implica tener una entidad preservada, tener equipos de recolección separados, tener segregaciones separadas, sistemas de almacenamiento, de manejo, de transporte, de limpieza, etcétera, que a mí me asegure que la contaminación cruzada es lo mínimo posible o casi que inexistente. Hay empresas que incluso en la certificación de proveedores les piden el cero absoluto de presencia de OGMs en un cargamento de granos que usted me está vendiendo para después fabricar unas galletas o un cereal o cualquier otro alimento. Incluso hay compañías que están pensando en solicitarle a sus proveedores de materia prima y ya de ingredientes un poco más elaborados como aditivos o algunas vitaminas o enzimas obtenidas de microorganismos genéticamente modificados, contratos de responsabilidad civil y seguros de responsabilidad civil. Menciono mucho el caso de Bolivia porque es un ejemplo muy claro de cómo el tema se va complicando. Bolivia, entre otras cosas, le va a pedir a las compañías declaraciones juramentadas del origen de sus materias primas. ¿Qué hace la empresa? Pues va hacia atrás en la cadena. Yo a mi proveedor le pido que usted me certifique con documentación, con trazabilidad, etcétera, que eso que usted me está vendiendo efectivamente no es transgénico, y con base en eso yo puedo hacer la declaración juramentada que le presento a la autoridad sanitaria. Esto de las declaraciones juramentadas, pues únicamente por ahora existe el ejemplo de Bolivia. Confiamos en que esto no se vaya a extender a otros países para complicar aún más el panorama. Ya para ir cerrando, quise traer estas dos declaraciones. Estos son declaraciones de un par de agricultores americanos que dieron cuando el año antepasado a nivel federal pensaban establecer reglamentaciones específicas de etiquetado, y un poco la preocupación de ellos, pero cuando uno habla ya con nuestros agricultores de estas latitudes, pues no es muy distinta, y ellos un poco sienten como a qué horas me veo yo atrapado en medio de esta discusión, una discusión que le debería ir a tocar a la industria de alimentos, pero yo porque tengo velas en este entierro, diríamos en Colombia, ¿por qué estoy yo en esta discusión? Si adicionalmente los OGMs lo que me han traído son beneficios, una mayor productividad, menor uso de plaguicidas, menos uso de maquinaria, etcétera, cosas que creo que ustedes conocen bastante bien, y si me piden que ahora no produzca OGMs, entonces nuevamente voy a tener que usar más plaguicidas, más maquinaria, etcétera. Esa es una de las preocupaciones. Y lo otro que no logran entender es por qué, si son fundamentalmente lo mismo, van a gastar tanta plata en un tema de etiquetado, por qué los consumidores piden esto, y esto está un poco ligado a lo que ahora Gabriela les va a presentar un poco frente a la percepción pública. Finalmente, hablar de etiquetado implica hablar de muchas cosas. Uno no puede hablar solo de etiquetado per se, uno tiene que
saber que hay un sistema regulatorio, que hay bioseguridad, que hay una percepción pública, nos guste o no, inmersa, detección, trazabilidad, monitoreo, y que definitivamente la decisión de tomar un producto de la góndola de un supermercado no debe ser basada en el riesgo. Esa decisión la debe tomar la autoridad. Si un producto está ahí es porque previamente fue evaluado y es tan seguro como la evidencia científica a la fecha lo puede mostrar. Pero un poco lo que se pretende a través de la etiqueta es que esa decisión de seleccionar un producto que contiene material genéticamente modificado dentro de sus ingredientes o materias primas es decirles, ojo, esto tiene riesgo, usted mejor no lo escoja. Y esa no debe ser una decisión del consumidor final. Sería irresponsable de un sistema regulatorio transferirle esa responsabilidad al consumidor final. Con esto espero haber podido tocar algunos de los puntos que tratan del etiquetado. Muchísimas gracias a ustedes. Por si no lo conocen, este es el famoso clavel azul que se produce en Colombia y se exporta para el mundo, que realmente no es azul, va en una gama de rosados a un violeta casi negro, muy fuerte. Y ya hay estudios incluso que quieren mostrar que el azul es así y no como lo conocemos. Pero este es el famoso clavel. Muchas gracias. ¿Con este micrófono? Sí, ¿puede ser? ¿Tengo que sacar este? No, no me molesta. Por un tema de anteojos prefiero acá. Hola, hola. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, perfecto. Perfecto. Muy bien. Bueno, hola a todos. Muchísimas gracias a Presid, a los organizadores, a ustedes que están aquí por esta oportunidad. Muy brevemente voy a intentar compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la percepción pública de la biotecnología agrícola desde la perspectiva que tenemos en Argenbio, la experiencia que tenemos desde hace muchos años trabajando en comunicación y educación y en diferentes tareas relacionadas con la biotecnología. Primero quiero compartir con ustedes un estudio que para mí es el mejor de todos, que es el estudio de percepción sobre alimentos derivados de OGM realizados por el IFIC, que en realidad es un conjunto de estudios a lo largo de muchos años involucrando a miles de personas y que tiene una característica muy particular, es que hacen las preguntas abiertas, buscando realmente entender qué es lo que le preocupa a la gente, en particular en este caso sobre la biotecnología, pero qué es lo que le preocupa a la gente sobre los alimentos. La pregunta fue esta: ¿qué tipo de alimento o ingrediente prefiere evitar? Y se encontraron en el año 2007 que el 61% de los consumidores en Estados Unidos evitan algún alimento o ingrediente y que ninguno es OGMs, es decir, evitan el azúcar, las grasas, comer muchas calorías, o las gaseosas, o los snacks, o la sal, pero ninguno nombró a los OGMs como algo para evitar. Después se les preguntó si ustedes tuvieran la oportunidad de agregar información en las etiquetas, ¿qué otra información le gustaría ver? El 15% quiere más información en la etiqueta, pero nada de esto estaba relacionado con los OGMs. Un dato interesante. En el 2014, y el 2014 es clave porque fue un año donde ya se estaba tejiendo toda esta tela de araña del etiquetado en Estados Unidos, y estaban las votaciones en los estados, estaba toda esta discusión en el aire. El 53% de los consumidores dijeron que evitan algún alimento, solamente el 2% habló de OGMs, el 26% dijo que quiere más información en la etiqueta, pero solamente el 4% hizo referencia a los OGMs. O sea que es interesante. En Estados Unidos ebullía el tema del etiquetado y, sin embargo, los datos demostraban esto. En Europa, las encuestas son de otra manera. Las preguntas tienden a ser en estos temas, como se llaman, preguntas cerradas o dirigidas. La pregunta fue, en el Eurobarómetro del 2008,
Existe actualmente un debate sobre el uso de OGM. ¿Usted está personalmente o en particular a favor o en contra del uso de OGMs? Obviamente una pregunta muchísimo más direccionada y en este caso el 58% estuvo en contra, 21% a favor, el 12% no supo qué decir y el 9% espontáneamente dijo nunca voy a hablar de esto. Después, en el mismo estudio, el Eurobarómetro dice que los que dijeron que están en contra, en realidad no sabían y hay una relación directa entre el desconocimiento y esta respuesta, cosa que en realidad no nos sorprende. También analizaron estado por estado y obviamente marcan que es diferente según el estado, el país europeo considerado. ¿Qué pasa en Argentina? Bueno, en Argentina la verdad que no tenemos datos. Nosotros sabemos que luego de 20 años de transgénicos, los transgénicos suscitan todo tipo de emociones. Tenemos estos emoticones, podríamos buscar otros, y seguramente todos nosotros conocemos gente o escuchamos de gente que expresa emociones de estar muy contento, muy sorprendido, con mucho miedo, con mucho enojo, lleno de preguntas o furiosos, pero sospechamos que la gran mayoría este no es un tema que le preocupe, no es un tema que lo conozca y no es un tema realmente en el tapete. Pero otra vez, no le hemos preguntado a la gente, por lo tanto es lo que nosotros creemos sobre la cuestión. Obviamente, un elemento crucial que define la percepción pública, la percepción que todos tenemos de las cosas, es el conocimiento. Y aquí les traigo un estudio que también me pareció muy interesante, que marca cómo ven el público en general las cosas y cómo ven los científicos que entienden sobre esas cosas. Y obviamente uno puede anticipar algunas diferencias. Yo elegí algunas cosas, algunas de las preguntas, como por ejemplo la importancia de mandar astronautas al espacio, el papel del hombre en el cambio climático, la importancia y utilidad de las plantas de energía nuclear, la importancia de usar animales en la investigación y finalmente el que tuvo la brecha más amplia fue si comer OGMs es seguro. Y la mayor parte de los científicos están convencidos de que sí y el público en general duda bastante de esto. Y esto, bueno, no nos sorprende, pero marca cómo el conocimiento realmente influye en la percepción de lo que tenemos. Pero esta percepción pública debemos hoy entender que se forma en el contexto de una sociedad globalizada, sobre todo hipercomunicada. Estamos todos en las redes con informaciones que son muy rápidas y tenemos información de todo el mundo. Tenemos problemas globales, tenemos diversidad cultural, intereses comunes y no comunes a todos. O sea, el contexto en que se forma la percepción pública hoy es bastante complejo desde el punto de vista de la comunicación. Es por eso que hay un montón de problemas globales, muchos temas en el tapete todo el día. Nosotros no podemos abarcarlos todos, obviamente abarcamos lo que nosotros más conocemos, lo que más nos importa, lo que realmente estamos analizando o estudiando, y en general, consciente o inconscientemente, delegamos la interpretación de todos esos temas que desconocemos a otros. Esos son justamente los influenciadores. Los influenciadores son personas o instituciones o grupos de personas que comunican, hablan, explican, tienen una llegada muy directa con el público general, son escuchados, tienen mucha empatía con el público y realmente justamente por eso influyen en su percepción. Podemos nombrar principalmente a los medios, pero también a las celebridades, a los líderes políticos, a los grupos activistas y ONGs, a los profesionales, por ejemplo, los médicos, los docentes, y ahora los youtubers, los bloggers y toda una cantidad de gente que a través de las redes sociales son grandes influenciadores. Estos influenciadores a lo largo del tiempo son justamente los que marcan la tendencia y los que ponen los temas en el tapete. Y hoy, en relación con los cultivos transgénicos y con los alimentos derivados de los cultivos transgénicos, podríamos decir que hay un conjunto de temas y tendencias que realmente hacen un contexto complejo marcado por estos influenciadores. Uno de ellos es la grieta
entre lo natural y lo artificial, que esto va en línea con sin conservantes y sin químicos, donde el influenciador trata de decir que un transgénico es realmente una intervención violenta del hombre sobre la naturaleza y por lo tanto es obviamente muy, muy artificial. Este es un póster en Madrid donde el pan Bimbo es todo natural, nada artificial. No sabemos muy bien qué quiere decir, pero esta persona es un comunicador, casi como un divulgador científico en España, tengo entendido, o sea que es un poco la propaganda. El otro tema es las tendencias alimenticias, generalmente de la mano de las celebridades, usualmente, y también de los chefs famosos, son los que promueven el veganismo, el raw food, el slow food, los orgánicos y un montón de tendencias en los cuales los transgénicos también van quedando afuera por artificiales, por industriales, por una serie de cosas. También está la visión, que esto también está marcado y está bastante marcado en nuestro país, es que la producción agropecuaria es un simple negocio. En realidad no necesitamos de la producción agropecuaria. Nosotros podríamos hacer todo en casa, podríamos hacerlo en la huerta, podemos hacerlo aquí cerca sin depender de las empresas y esto también es una tendencia. El concepto de soberanía alimentaria viene más de la mano de determinados grupos políticos y de ideologías que pretenden asociar el concepto de soberanía alimentaria con un rechazo a la actividad económica y al uso de tecnologías en general. Más allá de que la soberanía alimentaria, en su definición, no dice nada de esto, generalmente desde el punto de vista ideológico va de contramano con el uso de tecnologías. Y finalmente, una cuestión un poco más filosófica, que también está calando hondo, es buscar lo alternativo ante la deshumanización de la ciencia y la tecnología como una especie de desilusión que tiene la gente o algunos líderes de opinión en este sentido. Lo que es importante decir de los influenciadores y de los que marcan tendencia es que obviamente a veces son gente que sabe del tema, la mayoría de las veces no sabe del tema, en algunas situaciones lo hacen porque hay una agenda, digamos, hay un interés particular, pero muchas veces hay influenciadores que ni siquiera tienen una agenda particular, pero son tan escuchados que terminan influenciando en este sentido. Más allá de los alimentos derivados de cultivos transgénicos, quisiera también mencionar algunas preocupaciones, o por lo menos cómo nosotros vemos cuáles son las principales preocupaciones y creencias que afectan a la biotecnología agrícola en el caso de Argentina. Y también, obviamente, a la actividad agropecuaria en general. Es probable que no diga cosas muy novedosas para ustedes, pero por lo menos para ponerlo de manera resumida. De lejos, la principal preocupación es el impacto de los productos fitosanitarios, especialmente el glifosato, en la salud y en el ambiente. Obviamente ligado entonces a la soja transgénica, a los cultivos transgénicos. También la creencia de que las tecnologías solo benefician a ciertos grupos, solamente a grandes productores, solamente a grandes corporaciones, que la agricultura moderna perjudica el ambiente e impacta fuertemente en el planeta, y esto va de la mano con la preocupación general que hay sobre el rol y la huella de la agricultura en el planeta, pero con la creencia de que cuanto más tecnología, peor. También está el tema que en la ecuación costo-beneficio, las tecnologías resuelven los problemas pero generan otros, y que los intereses económicos son siempre los que priman, dejando de lado la ética, la justicia, la solidaridad, el respeto a las culturas y a las creencias populares. Es un poco el resumen de lo que nosotros percibimos cuando las personas levantan la mano, hacen preguntas o en las redes sociales discutimos con diferentes grupos y diferentes personas en diferentes instancias. Obviamente, el gran desafío, el que todos tenemos, y esto es una cosa que se habló mucho aquí en APRESID, la nombró Pedro Viñó al comienzo, comunicar, y además de comunicar, pensar en algunos elementos que tiene la palabra comunicar adentro, que significa escuchar, que significa entender la pregunta del otro y sobre todo responder a todas las preocupaciones, porque las preocupaciones existen. Y también lo que nos fuimos dando cuenta con el tiempo es que la mayor parte de las personas están abiertas a escuchar las respuestas.
y están abiertas a entender y a cambiar de opinión. Entonces uno tiene que partir de ese punto cuando uno entabla este diálogo. Obviamente entendemos que es difícil el desafío, pero somos cada vez más los que estamos haciendo y la cuestión es no bajar los brazos. Bajar los brazos tiene sus riesgos y los riesgos de no comunicar también hay que tenerlos en mente. Yo aquí traje un párrafo muy cortito y muy simple de María Antonia Muñoz de Malajovich, que en su libro de biotecnología dice en la introducción: el desconocimiento aumenta el riesgo de rechazar tecnologías promisorias que pueden abrir perspectivas nuevas para un desarrollo sostenible en áreas tan críticas como la salud, la producción de alimentos, la energía y el medio ambiente. Aquí está hablando del riesgo, por desconocimiento, de rechazar tecnologías que van a venir. Pero ojo, que también tenemos el riesgo con tecnologías que ya tenemos, y estoy hablando ahora fuera del agro. El polémico proyecto de ley busca terminar con la obligatoriedad de las vacunas. Ojo que esto viene fuerte desde Estados Unidos, sobre todo. Los pediatras están muy desesperados con este tema. Hay gente de la clase media y la clase alta que, como no tiene la exigencia en las escuelas privadas del calendario de vacunación, no está vacunando a los chicos y es un tema donde uno no puede bajar los brazos en la comunicación. Y hay una serie de otros aspectos. Otro es el tema de no pasteurizar la leche. Cuidado también con esto. En Europa y en Estados Unidos los movimientos estos están siendo bastante fuertes. Sería un desastre desde el punto de vista de la salud. Lo que estoy diciendo acá es simplemente lo que ustedes saben, es invitarlos a sumarse, a hacer cada vez más y, en definitiva, pensar que todos, entre todos, deberíamos ser influenciadores. Muchas gracias. Bueno, ahora nos queda un espacio para preguntas. Comenzamos un poquito más tarde, ya estamos sobre el horario, pero bienvenidas las preguntas. Muchas gracias a las tres ponencias. Realmente nos han dado, primero que nada, digamos, ganas de seguir el tema, de conversarlo, de seguir comunicando. Y por otra parte, yo creo que, por lo menos en mi caso, y me parece que así lo debemos compartir, la tranquilidad de que hay un análisis sobre, digamos, desde la regulatoria hasta cómo es la percepción pública. Desde nuestra institución estamos trabajando en eso que es la comunicación, con nuestro programa Prospectiva, el cual el Congreso es parte de eso, pero tratamos de difundir siempre el conocimiento. Por otra parte, también estamos trabajando con el programa de agricultura certificada, que un poco puede dar respuesta a estas nuevas demandas que el público ejerce sobre los productores. Y ya lo tenemos hace varios años funcionando, y es un programa que creo que, si bien está orientado hacia lo que serían prácticas sustentables, digamos, permite una colección de información lo suficientemente amplia que además le permitiría al que se adhiere a ese programa tener las herramientas para satisfacer esa demanda. Así que, bueno, vamos a comenzar con las preguntas. Después de esto le estaba dando un poco de tiempo a que aparezca la primera. Una crítica habitual de los grupos en contra de los OGM es que no se sabe aún si estos alimentos pueden generar consecuencias en 20 o 30 años. ¿Cuál es su opinión al respecto? No sé quién quiere contestarlo, ¿te parece? Regulatorio. Bueno, en realidad no es la forma correcta de plantearlo desde el punto de vista técnico. Cuando se hace una evaluación de si un producto es seguro, ya sea OGMs u otro tipo de producto, y esa evaluación es de corte técnico-científico, se trabaja sobre la base de hipótesis de riesgo. O sea, hay una disciplina, la disciplina se llama análisis de riesgos, tiene 3 componentes. El primero es lo que se llama la evaluación de riesgos, y una evaluación de riesgos trabaja sobre la base de hipótesis de riesgos, que es un concepto aquí
muy similar o equiparable a lo que normalmente se maneja como lo que sería una hipótesis científica. Entonces, una hipótesis de riesgo vincula las características del objeto que se está evaluando con un posible riesgo donde hay una cadena causal. Entonces, los evaluadores de riesgo no arrancan diciendo ¿este producto producirá cáncer de acá a 20 años? Sino que arrancan diciendo ¿este producto puede producir cáncer? ¿De qué manera? Entonces, se puede establecer un vínculo causal entre las características del producto y el riesgo que nos preocupa. Si se puede establecer un vínculo causal, ese vínculo causal hipotético se analiza, o sea, se realizan los estudios correspondientes para verificar si ese vínculo, si esa hipótesis de vínculo causal existe. Pero si ni siquiera se pueden conectar las dos cosas, no hay hipótesis de riesgo. Y entonces eso es fantasía, no es un análisis técnico ni científico. Me dirán, ¿hay cosas novedosas para la ciencia que después resultaron peligrosas? Sí, ahí está Madame Curie y otros ejemplos por el estilo. Pero en el caso de los OGMs no es como cuando se descubrió el radio. No es que es una sustancia completamente desconocida para la ciencia y para la humanidad que acabamos de desenterrar ni que bajó del espacio. Acá estamos hablando de cultivos que el hombre viene consumiendo durante siglos, con una pequeña modificación genética que consiste generalmente en que expresen nuevas proteínas. Y los biólogos, los bioquímicos conocen a las proteínas desde hace siglos, desde hace décadas que las conocen bien a fondo con la biología molecular y además todo lo que es ingeniería genética y DNA recombinante desde los años 80 que se vienen estableciendo protocolos de seguridad y evaluaciones. Es decir, que no es un objeto, los cultivos genéticamente modificados, los alimentos derivados de ellos, no son para nada un objeto novedoso para la ciencia o que solo han estado en contacto unos pocos científicos con ellos como para entenderlo. Si a estas alturas, después de 4 décadas de ingeniería genética, 2 décadas de experiencia comercial, de uso amplio y muy extendido de cultivos genéticamente modificados, hubiera algún factor, algún vínculo causal con un daño desconocido para la ciencia, ya lo habríamos encontrado. Y todos los que se pueden establecer hoy día hipotéticamente, en cada evaluación que se hace caso por cada uno de estos productos, se analiza si ese vínculo existe y toda vez que ese vínculo se termina demostrando que no funciona, que la hipótesis se cae, se informa a las autoridades que el producto es seguro y se puede pasar a su comercialización. Bueno, tenemos otra pregunta que es ¿cuál es la posición de la regulación argentina respecto a las técnicas de breeding como CRISPR? ¿Se considera genéticamente modificado? Bueno, esta es de vuelta para Martín. Me tocaron todos. Bueno, CRISPR es un caso particular de una serie de tecnologías nuevas que se llaman de edición genética. CRISPR es la más novedosa y es la que está más de moda, la más utilizada, pero hay otras que ya se conocen desde otros años anteriores, como los dedos de zinc y las nucleasas TAREN. O sea, hay unas tecnologías llamadas de edición génica donde entra CRISPR y a su vez las técnicas de edición génica entran dentro de un conjunto más amplio que los reguladores denominamos nuevas técnicas de mejoramiento. ¿Qué tienen en común todas esas técnicas? Que utilizan herramientas de biología molecular, como las que se usan para obtener transgénicos, pero el resultado que obtienen no es un transgénico, o sí lo es dependiendo de la técnica. Algunas de ellas claramente dan lugar a un mutante, es decir, a un organismo en el cual parte de su material genético una pequeña parte ha sido borrada o cambiada sin insertar nada. Y un mutante es lo que se obtiene desde hace décadas en cualquier proceso de mejoramiento que utiliza mutágenos químicos o que utiliza radiaciones o incluso cuando se detecta a campo alguna planta que tiene un comportamiento diferente y resulta que eso fue una mutación espontánea. Entonces, las nuevas variedades mejoradas por mutaciones se vienen introduciendo en la agricultura desde hace décadas. Algunas de estas técnicas generan lo mismo, solo que utilizando herramientas biotecnológicas, técnicas de laboratorio. Algunas otras, usando las mismas herramientas, dan lugar a algo que claramente es un transgénico.
Entonces, la regulación argentina, como les venía diciendo, es un sistema regulatorio muy reconocido a nivel mundial, no es un sistema regulatorio más, y es uno de los primeros que ha analizado este tema a fondo y ha emitido una normativa la cual permite distinguir cuáles de estas técnicas son cultivos genéticamente modificados y cuáles no. Pero no puede responder a esa pregunta como está formulada porque no se sacan conclusiones sobre las tecnologías en general. Se mira cada producto y se mira si ese producto tiene una inserción, tiene una deleción, cuál fue la técnica, para decidir variedad por variedad si es o no es un OGM. En el resto del mundo, los reguladores lo están discutiendo, la mayor parte de los reguladores coinciden con la posición técnica de Argentina, lo que pasa es que por cuestiones políticas se están demorando más en expresarlas. Pero tenemos ya incluso desde antes que Argentina lo tuviera en su regulatoria como algo explícito, decisiones regulatorias de Estados Unidos, de Canadá, de Nueva Zelanda, de autoridades europeas nacionales, Inglaterra, Suiza, que llegan al mismo resultado. E incluso los cuerpos asesores científicos oficiales de la Unión Europea, aun cuando los políticos de la Unión Europea todavía no han terminado de decidir qué quieren hacer al respecto. Y luego de Argentina hay otros países que han empezado a sacar normativas muy similares. Gracias, Martín. Una pregunta para Adriana. ¿Por qué los consumidores europeos fueron siempre más críticos con los transgénicos que los americanos? ¿Podrás darnos una idea de eso? Una idea, de hecho eso es uno de los temas que más se ha evaluado desde lo sociológico, desde las ciencias sociales. El primer envío del primer cargamento que se envía a Europa de organismos genéticamente modificados a finales de los 90, comienzos de este siglo, coincide casualmente con la enfermedad de la vaca loca. Y coincide con unas autoridades sanitarias que estaban terriblemente desprestigiadas. Y ese fue un punto de quiebre para las autoridades sanitarias y un mal momento para que hubiera llegado el primer cargamento de OGMs en Europa. Ahí se percibe, los que hemos revisado este tema por muchos años, hemos encontrado ese momento de la historia de la inocuidad y de las autoridades regulatorias como un punto de quiebre desafortunado para la tecnología. Pero es un tema que tiene de todo menos de inocuidad y de regulatorio, y realmente es un tema que tiene más de político. Yo afortunadamente como trabajo como consultora independiente, entonces hay cosas que puedo decir sin tanto compromiso, y es que los grupos verdes en Europa, los partidos verdes tienen un peso importante, y los grupos verdes como Greenpeace, como Amigos de la Tierra, que son los que han creado todo un mecanismo y toda una cortina frente a los OGMs, pues reciben importantes recursos de muchos de estos partidos políticos y de las organizaciones de grupos de productores de productos orgánicos. Es un tema que tiene más de político y más de económico que realmente un tema asociado a la inocuidad o al riesgo. Con esto además complemento un poco lo que decía Martín frente a la pregunta anterior, y es que llevamos 20 años y un poco más de consumo ininterrumpido de estos alimentos sin un solo caso de daños a la salud, un solo caso que haya sido clínica, médica y científicamente validado y que se haya asociado al consumo de OGMs. Y yo creo que un poco, y hoy lo hablábamos con Gabriela frente a las tecnologías que están en desarrollo como CRISPR y otras tantas que seguramente vendrán, que es muy probable que los europeos hayan aprendido un poco la lección porque sus agricultores, sus productores se han visto fuertemente afectados por este rechazo que ha habido a los OGMs, y hay un retraso importante en el desarrollo de la investigación y de sus campos productivos. Bueno, ¿tenés algo? Mi duda es, a mí me encantaría ver hoy un estudio de percepción pública a consumidores europeos y americanos con la misma metodología, y no sé con qué nos encontraríamos. O sea, quedaría como…
Ahora, también es un mito creer que la gente se imagina que uno camina por Europa y entra a un supermercado y todo dice no OGM, no OGM, no OGM. Y la vida real, yo lo suelo decir muchas veces en mis conferencias a manera de broma, y es que muchos viajan a Europa de turismo. Yo viajé a Europa y entré a los supermercados a mirar qué había y realmente uno no encuentra en las góndolas tantos productos que digan no OGM, no OGM, no OGM. Encuentra muchos que dicen orgánicos, naturales, no artificial, etcétera, pero eso también es un mito, creer que absolutamente todo lo que uno encuentra allá dice non-GMO y no lo consumen, o todo dice OGM. No se encuentra tanto como uno cree, se encuentra pero no tanto como uno lo imagina. Bueno, cerramos el panel, les agradecemos a todos, en especial a ustedes la participación y la iluminación que nos han dejado sobre estas cuestiones. Y bueno, muchas gracias por estar.